Una mujer descubre documentos secretos en su búsqueda de justicia, pero se queda sin aliento al ver a quién enfrentará. El sol apenas asomaba en el horizonte cuando Valeria llegó al café, un acogedor rincón en la esquina de la calle principal, donde el aroma del café recién hecho y el murmullo de las conversaciones matutinas creaban un ambiente cálido y familiar. Valeria llevaba trabajando allí varios años, y aunque la rutina era la misma cada día, siempre encontraba formas de infundirle un toque de calidez personal a su trabajo. Al entrar, saludó a Marcos, el panadero que ya estaba horneando las primeras tandas de pan del día. «Buenos días, Marcos. ¿Cómo van esos croissants?», preguntó con una sonrisa, tratando de ocultar el cansancio que sentía tras otra noche de insomnio. «Buenos días, Valeria. Están saliendo del horno ahora mismo, perfectos para acompañar tu café», respondió Marcos, levantando una bandeja llena de croissants dorados y crujientes. Valeria se dirigió al área de servicio, ajustando su delantal y preparándose mentalmente para el ajetreo del turno matutino. A medida que el reloj avanzaba, los primeros clientes comenzaron a llegar. La mayoría eran rostros familiares, trabajadores de oficinas cercanas, estudiantes con prisa y algunos vecinos habituales. Valeria los saludaba por sus nombres, recordando sus pedidos favoritos y detalles personales que hacían que cada interacción fuera más especial. «Buenos días, señor López. ¿Le sirvo su café con leche y una tostada como siempre?», preguntó Valeria con una sonrisa. «Claro, Valeria. ¿Cómo estás hoy?», respondió el señor López, un anciano que siempre tenía una palabra amable para todos. «Muy bien, gracias. ¿Y usted?», dijo Valeria mientras preparaba su pedido con destreza. El señor López comenzó a hablar sobre su nieta y su reciente cumpleaños, y Valeria escuchó atentamente, asintiendo y respondiendo con interés genuino. Este tipo de interacciones eran comunes en su trabajo, y aunque parecían simples, para Valeria significaban mucho. Cada sonrisa que ofrecía y cada conversación que sostenía la ayudaban a olvidar, aunque solo fuera por un momento, las preocupaciones que llevaba consigo. A medida que la mañana avanzaba, el café se llenaba de clientes apresurados y el sonido de las máquinas de café trabajando sin descanso. Valeria se movía con agilidad detrás del mostrador, tomando pedidos, sirviendo bebidas y asegurándose de que todo funcionara sin problemas. Su eficiencia y amabilidad eran notorias, y los clientes la apreciaban por ello. «Valeria, necesito 2 capuchinos y un lata para llevar», gritó Marta, su compañera de trabajo, desde el otro extremo del mostrador. «Enseguida, Marta», respondió Valeria mientras comenzaba a preparar las bebidas. Mientras trabajaba, Valeria no podía evitar pensar en sus hijos, Sofía y Martín, que se estaban preparando para ir a la escuela. Cada mañana dejaba un desayuno preparado para ellos y una nota de buenos días en la mesa. Aunque su trabajo en el café era demandante, siempre encontraba tiempo para asegurarse de que sus hijos sintieran su amor y cuidado, incluso en su ausencia. Hacia el mediodía, el flujo de clientes comenzó a disminuir, dándole a Valeria un breve respiro. Aprovechó el momento para tomar un sorbo de su propio café y revisar la caja registradora. Su mente vagaba hacia recuerdos más oscuros, pero rápidamente los alejaba, enfocándose en las tareas del momento. Valeria sabía que su sonrisa era más que un simple gesto de cortesía, era un escudo que usaba para protegerse y a los demás de su dolor interior. Había aprendido a convivir con la tristeza y la pérdida, canalizando su energía en su trabajo y en el cuidado de su familia. Los clientes apreciaban su dedicación y la calidez que traía al café, convirtiéndola en una figura querida y respetada. «Valeria, eres el alma de este lugar», dijo una vez la señora Gómez, una cliente regular, al despedirse. «No sé qué haríamos sin ti».
Valeria le agradeció con una sonrisa sincera, sintiendo una chispa de satisfacción. A pesar de todo lo que había pasado, había encontrado un propósito en su trabajo y una comunidad que la apreciaba. Mientras se preparaba para atender al siguiente cliente, se dijo a sí misma que, pase lo que pase, seguiría adelante, con la misma fuerza y determinación que la habían llevado hasta allí. Mientras caminaba de regreso a casa, Valeria no pudo evitar que su mente vagara hacia recuerdos dolorosos que había tratado de mantener a raya. La rutina del café había sido su refugio, pero cada tanto, los recuerdos se filtraban, insistiendo en ser revividos. Esta vez, fue imposible detenerlos. Unos años atrás, su vida era muy diferente. Vivía en una pequeña pero acogedora casa con su esposo, Ricardo, y sus 2 hijos. Ricardo era un hombre trabajador y cariñoso, siempre atento a las necesidades de su familia. Valeria recordaba con claridad la noche en que todo cambió. Era una noche lluviosa, y Ricardo estaba en camino de regreso a casa después de un largo día de trabajo. Una llamada telefónica interrumpió la tranquilidad de la noche, una llamada que jamás olvidaría. Valeria, soy el oficial Ramírez. Lamento informarle que su esposo ha tenido un accidente de tráfico. Está en el hospital central, y la situación es crítica, dijo la voz al otro lado de la línea. El mundo de Valeria se derrumbó en ese instante. Sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies mientras trataba de procesar las palabras. Sin perder un segundo, llamó a su vecina para que cuidara a los niños y salió corriendo hacia el hospital, la lluvia empapándola hasta los huesos. Cuando llegó al hospital, le dijeron que Ricardo estaba en cirugía. La espera fue eterna, cada minuto cargado de una agonía indescriptible. Finalmente, un médico salió con una expresión grave en el rostro. Lo siento mucho, hicimos todo lo posible, pero Ricardo no logró sobrevivir a las heridas, anunció el médico, su voz suave pero implacable. El dolor que sintió en ese momento fue como una herida abierta en su alma, una herida que nunca sanaría por completo. La vida como la conocía se había acabado, y ahora tenía que enfrentar el futuro sin el hombre que había sido su compañero, su amor, y el padre de sus hijos. Los días siguientes al accidente fueron una neblina de dolor y confusión. Los niños estaban desolados, y Valeria, aunque rota por dentro, intentaba mantenerse fuerte para ellos. Sabía que debía ser su roca, su apoyo, pero por dentro, luchaba contra una marea de tristeza y desesperación. A medida que los meses pasaban, Valeria se dio cuenta de que tenía que encontrar una manera de mantener a su familia. Sus ahorros se agotaban rápidamente, y el dinero del seguro apenas alcanzaba para cubrir los gastos básicos. Fue entonces cuando encontró el trabajo en el café. Al principio, pensó que sería temporal, una manera de mantenerse a flote hasta que pudiera encontrar algo mejor. Sin embargo, con el tiempo, el café se convirtió en algo más que un simple empleo. Era su escape, su refugio, un lugar donde podía enfocarse en algo más que su dolor. Los primeros días en el café fueron difíciles. Valeria no estaba acostumbrada a las largas horas de pie, ni a las constantes demandas de los clientes. Pero poco a poco, fue encontrando su ritmo. La rutina del trabajo le daba una estructura que necesitaba desesperadamente, y la interacción con los clientes la ayudaba a mantener su mente ocupada. A través de los años, Valeria había aprendido a convivir con su dolor. No desaparecía, pero se volvía más manejable. Había encontrado fuerza en su rutina, en la sonrisa de sus hijos, y en las pequeñas alegrías que la vida todavía le ofrecía. Sin embargo, había momentos, como este, caminando sola bajo el cielo gris, en los que la tristeza la abrumaba de nuevo. Recordaba las noches en las que Ricardo la abrazaba antes de dormir, sus conversaciones sobre el futuro, los sueños que habían compartido.
Todo eso se había desvanecido en un instante, y Valeria todavía luchaba para encontrar un nuevo sentido a su vida. Su mayor motivación eran sus hijos, quienes dependían completamente de ella. Sabía que debía seguir adelante, no solo por ella misma, sino también por ellos. Llegó a su casa, saludada por los cálidos abrazos de Sofía y Martín. Sus sonrisas eran un recordatorio constante de lo que había perdido, pero también de lo que todavía tenía. Mientras preparaba la cena y ayudaba a los niños con sus tareas, Valeria se prometió a sí misma que seguiría luchando. La vida no había sido fácil, pero había aprendido a encontrar fuerza en su dolor y a seguir adelante, un día a la vez. Al finalizar la noche, después de acostar a sus hijos y apagar las luces de la casa, Valeria se permitió un momento de vulnerabilidad. Se sentó en el borde de su cama, sosteniendo una foto de Ricardo y ella en tiempos más felices. Las lágrimas fluyeron libremente, un torrente de emociones que había mantenido contenidas durante el día. Era su momento privado para llorar, para recordar, y para renovar su determinación de seguir adelante. El sonido del timbre de la puerta del café resonó cuando Valeria acababa de acomodar una bandeja de pastelillos en el mostrador. Era el inicio de otro turno vespertino, y aunque ya había interactuado con varios clientes habituales esa mañana, su energía parecía no decaer. Saludaba a cada nuevo visitante con una sonrisa cálida, asegurándose de que todos se sintieran bienvenidos y atendidos. Fue entonces cuando notó al hombre que acababa de entrar. No era alguien que reconociera, lo cual era raro en un pequeño café donde casi todos los clientes eran habituales. Él tenía un aire misterioso, con su abrigo largo y su sombrero ligeramente inclinado que le cubría parte del rostro. Valeria, siempre atenta a los detalles, observó cómo sus ojos recorrían el lugar con curiosidad antes de dirigirse hacia una mesa en la esquina, lejos del bullicio principal. «Buenos días, ¿qué puedo ofrecerle hoy?», preguntó Valeria acercándose con su habitual sonrisa. El hombre levantó la vista, y por un momento, sus ojos oscuros se encontraron con los de Valeria. Había algo en su mirada, algo que le resultaba extrañamente familiar pero a la vez inquietante. Él asintió ligeramente antes de hablar. «Un café negro, por favor», respondió con una voz profunda y calmada. Valeria asintió y se dirigió al mostrador para preparar su pedido. Mientras lo hacía, no podía evitar mirar de reojo al hombre enigmático. Había algo en su presencia que la hacía sentir una mezcla de curiosidad y cautela. Cuando el café estuvo listo, lo llevó a la mesa y lo colocó con cuidado. «Aquí tiene. Si necesita algo más, no dude en avisarme», dijo Valeria. El hombre la observó nuevamente, esta vez con una ligera sonrisa en el rostro. Asintió en agradecimiento y luego bajó la vista hacia el café, sumergiéndose en sus pensamientos. Valeria regresó al mostrador, ocupándose de otros clientes, pero no podía dejar de pensar en el hombre misterioso. ¿Quién era? ¿Por qué se sentía tan intrigada por él? El café comenzó a llenarse más a medida que avanzaba la tarde. Valeria atendía a cada cliente con la misma atención y amabilidad, pero no podía evitar lanzar miradas furtivas hacia la mesa del hombre enigmático. Él permanecía en su lugar, bebiendo lentamente su café y observando a su alrededor con una calma desconcertante. Finalmente, cuando la afluencia de clientes disminuyó, Valeria notó que el hombre se levantaba para irse. Mientras lo hacía, dejó una servilleta doblada sobre la mesa antes de dirigirse a la puerta. Valeria lo observó salir, su figura desapareciendo en la calle concurrida. Una sensación de inquietud y curiosidad la invadió. Terminó de atender a los últimos clientes y se dirigió hacia la mesa del hombre para recoger la taza vacía y limpiar. Fue entonces cuando vio la servilleta doblada. La tomó con cuidado y notó que había algo escrito en ella.
Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras desdoblaba la servilleta y leía las palabras escritas en una caligrafía precisa y elegante. Valeria, sé lo que has pasado y lo que has perdido. Hay más en tu pasado de lo que imaginas. Sigue las pistas y encontrarás la verdad. Empieza por buscar en los archivos del viejo café en la calle Olivo. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo sabía sobre su pasado? Y más importante aún, ¿qué verdad estaba insinuando que debía descubrir? La nota levantaba más preguntas que respuestas, dejándola en un estado de confusión y ansiedad. Terminó su turno con la mente ocupada en la nota y las implicaciones de lo que había leído. Mientras caminaba hacia su casa, no podía dejar de pensar en el misterioso hombre y en las palabras escritas en la servilleta. Decidió que al día siguiente iría a la calle Olivo y buscaría en los archivos del viejo café, tal como la nota sugería. Tenía que saber más. Algo en su interior le decía que esta pista podría cambiarlo todo, y no estaba dispuesta a ignorarla. Llegó a casa con la nota aún en la mano, sus pensamientos girando en torno al enigma que acababa de entrar en su vida. Preparó la cena para sus hijos, pero su mente estaba lejos, enfocada en la búsqueda que le esperaba. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero también sabía que no podía dejar pasar esta oportunidad de descubrir la verdad sobre su pasado. Después de acostar a Sofía y Martín, Valeria se sentó en la mesa de la cocina con la servilleta frente a ella. La observó detenidamente, tratando de descifrar cualquier otro detalle que pudiera haber pasado por alto. Las iniciales A no le decían nada por el momento, pero estaba decidida a encontrar respuestas. Valeria se despertó temprano al día siguiente, su mente aún envuelta en la bruma de las palabras en la servilleta. Preparó el desayuno para Sofía y Martín, intentando mantener una fachada de normalidad. Pero sus pensamientos seguían regresando a la nota y al misterioso cliente que la había dejado. Mientras los niños comían, Valeria les observaba con cariño, deseando poder compartir con ellos sus inquietudes, pero sabía que debía protegerlos de cualquier posible peligro o desilusión. Después de dejar a los niños en la escuela, Valeria se dirigió al café para su turno matutino. Sin embargo, sus movimientos eran casi automáticos, su mente enfocada en lo que haría después de su turno. Mientras servía cafés y sonreía a los clientes, cada minuto parecía un paso más cerca del momento en que podría finalmente seguir la pista dejada por el hombre enigmático. Al final de su turno, Valeria se cambió rápidamente, su corazón acelerándose con la anticipación. Se despidió de sus compañeros y salió del café, dirigiéndose a la calle Olivo. Mientras caminaba, recordó las historias que había escuchado sobre el viejo café en esa calle. Alguna vez fue un lugar popular antes de cerrar hace varios años. Valeria nunca había tenido una razón para ir allí antes, pero ahora sentía una urgencia incontrolable por descubrir lo que la nota podría revelarle. Al llegar, Valeria se detuvo frente a un edificio antiguo con ventanas polvorientas y una fachada desgastada. Las letras descoloridas del letrero todavía se podían leer: Café Olivo. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a la puerta. Se asomó por una de las ventanas y vio que el interior estaba cubierto de polvo, pero parecía haber sido dejado en un estado casi intacto desde su cierre. Empujó la puerta, sorprendiéndose al encontrarla abierta. Entró lentamente, el crujido del suelo de madera bajo sus pies resonando en el silencio del lugar abandonado. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas sucias, creando haces de luz que iluminaban motas de polvo en el aire. Valeria avanzó cautelosamente, sintiendo una mezcla de emoción y aprensión. Se dirigió al mostrador, donde encontró una caja registradora antigua y varias estanterías llenas de libros y papeles. Buscó entre los documentos, pero no encontró nada relevante.
Recordó la nota y se dirigió a la parte trasera del café, donde esperaba encontrar archivos o registros antiguos. Detrás del mostrador había una pequeña puerta que daba a un almacén. Valeria la abrió y encontró cajas apiladas y estantes llenos de papeles. Comenzó a revisar las cajas, buscando cualquier cosa que pudiera relacionarse con la pista dejada en la nota. Después de varios minutos de búsqueda infructuosa, finalmente encontró una caja etiquetada con fechas de varios años atrás. Abrió la caja y comenzó a revisar los documentos. La mayoría eran facturas y registros de pedidos, pero después de unos momentos, encontró un sobre amarillento con las iniciales A escritas en la esquina. Su corazón dio un vuelco mientras sacaba el sobre y lo abría con cuidado. Dentro había varias hojas de papel, algunas de las cuales parecían ser cartas y otras, documentos oficiales. Valeria comenzó a leer una de las cartas, firmada por alguien llamado Antonio Herrera. La carta hablaba de un testamento y mencionaba varios nombres familiares para Valeria, incluidos algunos de sus propios parientes. A medida que leía, su confusión creció. ¿Qué tenía que ver este Antonio Herrera con su familia y con el Café Olivo? Siguió revisando los documentos y encontró un acta de defunción, también firmada por Antonio Herrera. El documento era de varios años atrás, pero el nombre en él era inconfundible: Ricardo García, su esposo. Valeria sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Cómo era posible que el testamento de su esposo estuviera vinculado a este lugar y a este hombre? Lleno de preguntas y con el corazón acelerado, Valeria decidió que debía investigar más. Guardó los documentos en su bolso y salió del café, cerrando la puerta detrás de ella. Mientras caminaba de regreso a casa, su mente estaba inundada de pensamientos e hipótesis. ¿Por qué Ricardo nunca le mencionó nada de esto? ¿Qué otros secretos podría haber escondido? Esa noche, después de acostar a los niños, Valeria se sentó en su sala de estar con los documentos extendidos frente a ella. Los estudió detenidamente, tratando de conectar los puntos. Cada nueva pieza de información parecía llevar a más preguntas. Pero una cosa estaba clara: había más en la historia de Ricardo de lo que ella jamás había imaginado, y estaba decidida a descubrir la verdad, sin importar lo que le costara. Valeria despertó temprano al día siguiente, decidida a seguir las pistas que había encontrado. Preparó el desayuno para Sofía y Martín, intentando mantener la calma y la rutina normal para ellos. Sin embargo, su mente estaba centrada en los documentos y en las preguntas que surgieron de ellos. Sabía que hoy tendría que hacer algunas llamadas difíciles y visitar algunos lugares incómodos. Después de dejar a los niños en la escuela, Valeria se dirigió al café para otro turno. Durante las primeras horas de la mañana, atendió a los clientes habituales y a algunos nuevos, tratando de mantenerse enfocada en su trabajo. Pero a medida que el turno avanzaba, su mente seguía volviendo a los documentos y a las preguntas que estos habían planteado. Al finalizar su turno, Valeria se dirigió a la biblioteca local. Sabía que allí podría encontrar archivos y registros antiguos que podrían ayudarla a comprender mejor la conexión entre Ricardo y Antonio Herrera. La biblioteca estaba tranquila, con solo unos pocos visitantes repartidos entre las estanterías. Valeria se dirigió directamente a la sección de archivos históricos, donde comenzó a buscar información sobre el Café Olivo y cualquier referencia a Antonio Herrera. Después de varias horas de búsqueda, encontró un artículo de periódico antiguo que mencionaba a Antonio Herrera como el propietario original del Café Olivo. El artículo también hablaba sobre su involucramiento en varios negocios y su influencia en la comunidad local. Valeria hizo una copia del artículo y continuó buscando más información. A medida que revisaba más documentos, encontró otro artículo que mencionaba a Ricardo como uno de los empleados del Café Olivo hace muchos años, antes de que se conocieran.
Este descubrimiento la sorprendió. Ricardo nunca le había hablado de su trabajo en el Café Olivo, y esto solo aumentaba sus preguntas. ¿Por qué había mantenido esto en secreto? ¿Y cuál era la verdadera conexión entre Ricardo y Antonio Herrera? Con los nuevos artículos en mano, Valeria decidió que era hora de contactar a algunos viejos conocidos que podrían arrojar algo de luz sobre la situación. Recordó que Ricardo tenía un amigo cercano, Julio, que solía hablar sobre los viejos tiempos en el café. Valeria no había hablado con Julio desde la muerte de Ricardo, pero sabía que tenía que hacerlo ahora. Marcó el número de Julio, y después de varios tonos, escuchó su voz al otro lado de la línea. «Hola, Julio. Soy Valeria, la esposa de Ricardo. Necesito hablar contigo sobre algo importante», dijo, tratando de mantener la voz firme. Julio se mostró sorprendido al principio, pero accedió a reunirse con ella esa tarde en un pequeño parque cercano. Valeria llegó temprano, nerviosa pero determinada a obtener respuestas. Cuando Julio llegó, la saludó con un abrazo amistoso y se sentaron en un banco apartado. «Valeria, ¿qué está pasando?», preguntó Julio con preocupación. Valeria le mostró los documentos y los artículos de periódico que había encontrado, explicando lo que había descubierto sobre el Café Olivo y la conexión de Ricardo con Antonio Herrera. «Julio, necesito saber la verdad. Ricardo nunca me habló de esto, y ahora estoy descubriendo que hay mucho más en su pasado de lo que yo sabía. ¿Qué puedes decirme sobre su tiempo en el Café Olivo y su relación con Antonio Herrera?», preguntó Valeria, mirando a Julio con ojos llenos de urgencia. Julio suspiró y miró los documentos, sus ojos mostrando una mezcla de sorpresa y comprensión. «Valeria, esto es mucho para asimilar. Ricardo y Antonio tenían una relación complicada. Antonio era más que solo el dueño del café, también era una figura paterna para Ricardo. Cuando Ricardo empezó a trabajar allí, Antonio lo tomó bajo su ala y le enseñó mucho sobre la vida y los negocios. Pero hubo problemas. Ricardo nunca me contó todos los detalles, pero sé que hubo desacuerdos importantes, y en algún momento, Ricardo decidió distanciarse de Antonio y del café», explicó Julio. Valeria asintió, absorbiendo la información. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero todavía quedaban muchas preguntas sin respuesta. «¿Y qué hay del testamento? ¿Sabes algo sobre eso?», preguntó Valeria. Julio se quedó pensativo por un momento antes de responder. «Ricardo me mencionó una vez que Antonio tenía un testamento que podría cambiar muchas cosas, pero nunca me dio detalles. Supongo que quería protegerte a ti y a los niños de cualquier complicación», dijo Julio con un tono de voz más suave. Valeria agradeció a Julio por su ayuda y se despidió de él, sintiéndose un poco más cerca de la verdad pero sabiendo que todavía tenía mucho por descubrir. Decidió que su próxima parada sería hablar con algunos de los otros conocidos de Ricardo, esperando que pudieran arrojar más luz sobre el misterio del testamento y la relación con Antonio Herrera. Después de su reunión con Julio, Valeria regresó al café con la mente aún revolviendo las nuevas piezas del rompecabezas que había descubierto. A pesar de la urgencia que sentía por seguir investigando, sabía que debía cumplir con sus responsabilidades en el trabajo. Entró al café, se puso el delantal y se preparó para enfrentar el ajetreo de la tarde. El café estaba lleno de clientes habituales y nuevos, y Valeria se concentró en atenderlos con la misma dedicación de siempre. Sin embargo, no podía sacarse de la cabeza las revelaciones sobre Ricardo y Antonio Herrera. ¿Qué otros secretos podría haber escondido su esposo? ¿Y cómo podrían esos secretos afectar a su familia? En medio del bullicio, Valeria notó que Marta, su compañera de trabajo, parecía más nerviosa de lo habitual.
Marta era una joven amable pero un poco distraída, y ese día parecía especialmente preocupada. Mientras Valeria preparaba un capuchino para un cliente, Marta se acercó y le susurró al oído. Valeria, necesito hablar contigo. He cometido un error y no sé qué hacer, dijo Marta, su voz temblando ligeramente. Valeria asintió y terminó de servir el café antes de seguir a Marta a la parte trasera del café, donde podrían hablar sin ser interrumpidas. ¿Qué pasó, Marta?, preguntó Valeria, notando la tensión en el rostro de su compañera. Marta suspiró y comenzó a explicar. Hoy en la mañana, mientras estaba preparando un pedido grande, accidentalmente derramé una caja de pasteles especiales. Sabes lo importante que es este pedido para el evento de esta noche, y no hay tiempo para hacer más. Decidí reempacar algunos pasteles normales y enviarlos en su lugar, esperando que nadie lo notara. Pero ahora me siento horrible y no sé si hice lo correcto, dijo Marta, mordiéndose el labio. Valeria sintió un nudo en el estómago. Sabía que encubrir el error de Marta podría tener consecuencias serias, especialmente si los clientes notaban la diferencia. Al mismo tiempo, entendía la presión bajo la que Marta había estado y su temor a las represalias. Se encontraba en una encrucijada ética, y tenía que tomar una decisión rápidamente. Marta, entiendo que estabas asustada y bajo presión, pero ocultar esto no es la solución. Debemos ser honestas con nuestro jefe y explicarle lo que pasó. Tal vez podamos encontrar una solución juntos antes de que sea demasiado tarde, dijo Valeria con firmeza, aunque tratando de no alarmar demasiado a Marta. Marta asintió, aunque claramente nerviosa por la idea de enfrentarse a su jefe. Valeria la acompañó hasta la oficina del gerente, y juntas explicaron lo sucedido. Al principio, el gerente, el señor Ramírez, estaba visiblemente molesto, pero después de escuchar la historia completa y ver la sinceridad en los ojos de ambas, su expresión se suavizó. Aprecio que hayan sido honestas conmigo. Esto es un problema, sí, pero no insuperable. Llamaré a los clientes y les explicaré la situación. Mientras tanto, hagan todo lo posible para preparar una nueva tanda de pasteles, aunque no sean exactamente los mismos. Trabajaremos juntos para solucionar esto, dijo el señor Ramírez, su voz firme pero comprensiva. Valeria y Marta agradecieron al señor Ramírez y regresaron a la cocina, donde comenzaron a trabajar frenéticamente para preparar los pasteles. A pesar del estrés del momento, Valeria sintió un alivio al saber que habían tomado la decisión correcta al ser honestas. Sabía que su integridad era algo que no podía comprometer, y esperaba que Marta hubiera aprendido una valiosa lección. El resto del día pasó en un borrón de actividad, y al final de su turno, Valeria se sintió agotada pero satisfecha de haber manejado la situación con ética y responsabilidad. Mientras caminaba de regreso a casa, su mente volvió a centrarse en el misterio de Antonio Herrera y Ricardo. Sabía que debía seguir investigando, pero también se dio cuenta de que estos dilemas éticos eran una parte crucial de su vida diaria, y que debía enfrentarlos con la misma determinación con la que buscaba la verdad sobre su esposo. Al llegar a casa, Valeria fue recibida por los abrazos cálidos de Sofía y Martín, quienes le contaron emocionados sobre su día en la escuela. Escuchar sus historias y ver sus sonrisas le dio a Valeria la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Después de la cena, se sentó con ellos para ayudarlos con sus tareas, tratando de mantener un sentido de normalidad a pesar de todo lo que estaba pasando en su vida. Esa noche, después de acostar a los niños, Valeria se sentó en su mesa de la cocina con los documentos frente a ella. Sabía que su próximo paso sería encontrar a otras personas que pudieran conocer más sobre la relación entre Ricardo y Antonio. Decidió que al día siguiente visitaría a su suegra, Esperanza, quien siempre había sido una fuente de sabiduría y consuelo.
Valeria despertó con una sensación de determinación renovada. La noche anterior había sido larga, pero productiva, mientras revisaba los documentos y reflexionaba sobre su próxima visita a Esperanza, su suegra. Esperanza siempre había sido una figura fuerte y sabia en la familia, y Valeria confiaba en que podría arrojar algo de luz sobre el misterio que estaba intentando desentrañar. Después de dejar a los niños en la escuela, Valeria se dirigió al café para su turno matutino. Mientras atendía a los clientes, notó que su compañero de trabajo, Carlos, la observaba con preocupación. Carlos era uno de los empleados más antiguos del café, conocido por su naturaleza tranquila y su disposición a ayudar a los demás. Al final del turno, Carlos se acercó a Valeria mientras ella se quitaba el delantal. «Valeria, ¿todo está bien? Te he visto distraída últimamente, como si algo te estuviera preocupando», dijo Carlos, su voz llena de genuina preocupación. Valeria dudó por un momento, pero luego decidió que podía confiar en Carlos. Le contó sobre la nota que había encontrado, el misterioso cliente, y la conexión con su difunto esposo Ricardo y Antonio Herrera. Mientras hablaba, Carlos escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando. «Vaya, eso suena complicado. Lamento mucho que estés pasando por esto. ¿Cómo puedo ayudarte?», preguntó Carlos, su disposición a ayudar evidente en su mirada. Valeria se sintió agradecida por su oferta de ayuda. Sabía que no podía hacerlo todo sola, y tener a alguien de confianza a su lado podría marcar la diferencia. «Gracias, Carlos. Necesito encontrar más información sobre Antonio Herrera y su relación con Ricardo. Pensé en visitar a mi suegra, Esperanza, para ver si ella sabe algo más. Pero cualquier otra pista que puedas ayudarme a encontrar sería de gran ayuda», respondió Valeria. Carlos asintió y le prometió que haría todo lo posible por ayudarla. Con ese apoyo, Valeria se sintió un poco más segura mientras se dirigía a la casa de Esperanza después de su turno. Llegó a la casa de su suegra, una casa acogedora con un jardín bien cuidado, y tocó el timbre con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Esperanza abrió la puerta y sonrió al ver a Valeria. A pesar de la edad, sus ojos seguían siendo brillantes y atentos. «Valeria, querida, qué sorpresa». «Pasa, pasa», dijo Esperanza, guiándola hacia el salón. Se sentaron en el sofá, y Valeria comenzó a explicar todo lo que había descubierto hasta ahora. Mostró los documentos y los artículos de periódico, esperando que Esperanza pudiera ayudar a llenar los vacíos en su conocimiento. Esperanza examinó los documentos con una expresión de sorpresa y preocupación. «Ricardo nunca me habló de Antonio Herrera. Sabía que trabajó en el Café Olivo antes de que nos conociéramos, pero siempre pensé que era solo un trabajo temporal. Antonio era un hombre reservado, pero también muy influyente en la comunidad. Tenía muchos secretos, y parece que Ricardo estaba más involucrado de lo que sabíamos», dijo Esperanza, sus palabras resonando con una mezcla de tristeza y comprensión. Valeria asintió, sintiendo que se acercaba a la verdad, pero todavía con muchas preguntas sin respuesta. «Esperanza, ¿crees que Ricardo podría haber estado involucrado en algo peligroso?», preguntó Valeria, su voz temblando ligeramente. Esperanza suspiró y tomó la mano de Valeria, apretándola suavemente. «No lo sé, querida. Ricardo era un hombre bueno y honesto, pero todos tenemos nuestros secretos. Tal vez pensó que estaba protegiéndote al no contarte todo. Lo que es importante ahora es que descubras la verdad para poder encontrar paz», respondió Esperanza. Valeria agradeció a su suegra por su apoyo y se despidió de ella, sintiéndose un poco más cerca de la verdad, pero sabiendo que todavía quedaba mucho por descubrir. Mientras caminaba de regreso a casa, su teléfono sonó.
Era Carlos, quien le había prometido ayudarla en su investigación. Valeria, estuve buscando en algunos archivos antiguos del café y encontré un documento que podría ser útil. Parece que es un viejo registro de empleados, y hay un nombre que me llamó la atención: Antonio Herrera. También encontré una mención de un testamento en los archivos de la biblioteca local. Tal vez podamos encontrar más información allí, dijo Carlos, su voz llena de entusiasmo. Valeria sintió una oleada de gratitud y esperanza. Agradeció a Carlos por su ayuda y le pidió que se encontraran en la biblioteca al día siguiente para investigar juntos. Sabía que cada pequeña pista era crucial, y tener a Carlos como aliado le daba una nueva energía para continuar su búsqueda. Esa noche, Valeria se sentó con sus hijos durante la cena, escuchando sus historias sobre el día en la escuela y disfrutando de su risa. Aunque su mente seguía ocupada con el misterio que estaba desentrañando, se permitió un momento de paz y alegría con Sofía y Martín. Después de acostarlos, se dirigió a su mesa de la cocina y revisó los documentos una vez más, tomando notas y preparando preguntas para su visita a la biblioteca. Al día siguiente, se encontró con Carlos en la biblioteca, y juntos comenzaron a revisar los archivos que él había mencionado. Entre los documentos antiguos, encontraron una copia del testamento de Antonio Herrera. Mientras leían el testamento, se dieron cuenta de que Antonio había dejado una considerable herencia, pero también había dejado instrucciones detalladas sobre cómo debía ser manejada. La revelación más sorprendente fue que parte de la herencia estaba destinada a Ricardo, pero solo si se cumplían ciertas condiciones. Carlos y Valeria intercambiaron miradas significativas. Estaban en el camino correcto, pero el misterio solo parecía profundizarse. Sabían que tenían que seguir investigando para entender completamente la conexión entre Ricardo, Antonio y el testamento. Valeria y Carlos continuaron revisando el testamento de Antonio Herrera en la biblioteca. Las palabras en el documento parecían resonar en el silencioso recinto, cada línea revelando más detalles sobre la compleja relación entre Antonio y Ricardo. Al llegar al final del testamento, encontraron una cláusula que destacaba en particular. Se otorgará la herencia a Ricardo García únicamente si se cumplen las siguientes condiciones. Deberá demostrar su integridad a través de actos de servicio y compromiso hacia la comunidad. Además, deberá proteger y mantener los valores y principios que Antonio Herrera siempre defendió. Valeria y Carlos se miraron con sorpresa y admiración. El testamento no solo mencionaba una herencia monetaria, sino también una responsabilidad moral y ética. Ricardo no solo estaba relacionado con Antonio a nivel profesional, sino también a través de una conexión más profunda de valores compartidos. Esto explica mucho sobre por qué Ricardo nunca habló de Antonio y el testamento, dijo Valeria, susurrando para no romper el silencio de la biblioteca. Siempre fue un hombre de principios, y probablemente pensó que la mejor manera de protegernos era mantener esto en secreto. Carlos asintió, observando el documento con atención. Tiene sentido. Pero también significa que Ricardo estaba luchando por cumplir con estas condiciones, incluso después de la muerte de Antonio. Tal vez intentó protegerte a ti y a los niños de las posibles complicaciones, dijo Carlos pensativo. Valeria se sintió más conectada con su difunto esposo que nunca. Cada nueva pieza del rompecabezas no solo revelaba más sobre su pasado, sino que también le mostraba el profundo compromiso de Ricardo con su familia y sus principios. Tenemos que averiguar más sobre estos actos de servicio y compromiso que menciona el testamento, dijo Valeria. Si Ricardo estaba trabajando para cumplir con estas condiciones, debe haber dejado algún rastro. Decidieron seguir investigando en la biblioteca, buscando referencias a proyectos comunitarios y organizaciones benéficas con las que Ricardo podría haber estado involucrado. Después de varias horas de búsqueda,
Encontraron varios artículos de periódicos locales que mencionaban a Ricardo participando en proyectos de restauración de parques y ayudando en refugios para personas sin hogar. Cada mención pintaba la imagen de un hombre dedicado a su comunidad y a hacer el bien. Valeria se sintió orgullosa y conmovida por descubrir estas facetas del trabajo de Ricardo, pero también se dio cuenta de que aún había mucho que no sabía. Esto es increíble, Carlos. Ricardo hizo todo esto en silencio, sin buscar reconocimiento. Debemos encontrar a las personas que trabajaron con él en estos proyectos. Tal vez puedan decirnos más sobre sus esfuerzos y cómo encajan con el testamento de Antonio, dijo Valeria, su determinación renovada. Carlos asintió y sugirió que comenzaran con uno de los refugios mencionados en los artículos. Al día siguiente, se dirigieron a un refugio para personas sin hogar en el centro de la ciudad. El edificio era modesto pero bien cuidado, y al entrar, fueron recibidos por una mujer mayor con una cálida sonrisa. «Bienvenidos. ¿En qué puedo ayudarles?», preguntó la mujer. Valeria explicó su búsqueda y mencionó a Ricardo, esperando que la mujer lo recordara. «Oh, sí, claro que recuerdo a Ricardo. Fue un gran hombre, siempre dispuesto a ayudar. Venía aquí regularmente, organizando eventos y trayendo donaciones. Realmente marcó la diferencia en la vida de muchas personas», dijo la mujer, su voz llena de admiración. Valeria se sintió conmovida al escuchar estas palabras y le preguntó si podían hablar con algunas de las personas que trabajaron con Ricardo en los proyectos comunitarios. «Por supuesto. De hecho, hay un grupo de voluntarios que aún recuerda bien a Ricardo. Están en la sala común». «Síganme», dijo la mujer, guiándolos por el refugio. Entraron a una sala común donde varias personas estaban ocupadas en diversas actividades. La mujer llamó la atención del grupo y les presentó a Valeria y Carlos, explicando su búsqueda. Uno de los hombres, un voluntario de mediana edad, se levantó y se acercó a Valeria con una sonrisa. «Hola, soy Martín. Trabajé junto a Ricardo en varios proyectos aquí. Era un hombre excepcional, siempre buscando maneras de mejorar la comunidad. ¿Cómo puedo ayudarles?», preguntó Martín. Valeria explicó sobre el testamento de Antonio Herrera y cómo estaba tratando de entender más sobre el trabajo de Ricardo. «Ricardo nunca habló de eso, pero ahora entiendo por qué era tan importante para él. Quiero conocer más sobre los proyectos en los que trabajó y cómo se conectan con el testamento», dijo Valeria, su voz llena de determinación. Martín asintió y comenzó a contarle sobre los diversos proyectos en los que Ricardo había participado. Desde la organización de campañas de recolección de alimentos hasta la restauración de parques locales, Ricardo había dejado una huella significativa en la comunidad. Cada historia que Martín compartía pintaba una imagen más clara del compromiso y la integridad de Ricardo. Ricardo no solo se preocupaba por cumplir con las condiciones del testamento, sino que realmente quería hacer una diferencia. «Lo hacía por la comunidad, por su familia y por él mismo», dijo Martín, su voz llena de respeto. Valeria sintió una mezcla de orgullo y tristeza al escuchar estas historias. Sabía que estaba en el camino correcto, pero también comprendía que había mucho más que descubrir. Antes de despedirse, Valeria y Carlos agradecieron a Martín y a los demás voluntarios por su ayuda. Salieron del refugio con una lista de contactos y nuevas pistas para seguir investigando. Mientras caminaban de regreso, Valeria miró a Carlos con gratitud. «Gracias por estar a mi lado, Carlos. No sé cómo podría haber hecho todo esto sin tu ayuda», dijo Valeria, su voz llena de sinceridad. Carlos sonrió y le dio una palmada en el hombro. «No tienes que agradecerme, Valeria. Estoy aquí para ayudarte, y juntos encontraremos la verdad».
Ricardo estaría orgulloso de ti, respondió Carlos. Valeria se sintió reconfortada por sus palabras y más determinada que nunca a seguir adelante. Valeria regresó a casa esa noche con una mezcla de sentimientos. La emoción de haber descubierto más sobre el pasado de Ricardo y su conexión con Antonio Herrera se mezclaba con la tristeza de saber cuánto había hecho Ricardo en silencio, sin compartirlo con ella. Se sentó en la sala, revisando las notas que había tomado durante el día y reflexionando sobre las historias que había escuchado de los voluntarios. Después de acostar a Sofía y Martín, Valeria se sentó con una taza de té y los documentos esparcidos sobre la mesa. Su mente seguía volviendo a la cláusula del testamento y a las acciones de Ricardo para cumplir con las condiciones impuestas por Antonio. Era evidente que Ricardo había estado profundamente comprometido con su comunidad, pero ¿por qué había mantenido esto en secreto? Valeria decidió que la mejor manera de encontrar respuestas era hablar con más personas que conocieron a Ricardo y que podrían tener una perspectiva diferente. Al día siguiente, llamó a varios contactos que le había dado Martín y organizó reuniones con ellos. Uno de ellos era un antiguo amigo de Ricardo, Andrés, quien había trabajado con él en varios proyectos comunitarios. La reunión fue arreglada para la tarde en una cafetería tranquila. Valeria llegó temprano, ansiosa por escuchar más sobre su esposo. Poco después, Andrés llegó, un hombre de mediana edad con una expresión amigable. Se saludaron y se sentaron a una mesa apartada. Gracias por venir, Andrés. Realmente aprecio tu tiempo, dijo Valeria con una sonrisa nerviosa. No hay de qué, Valeria. Ricardo era un buen amigo, y cualquier cosa que pueda hacer para ayudar, lo haré con gusto, respondió Andrés. Valeria le explicó brevemente su situación y lo que había descubierto hasta ahora. Andrés asintió mientras escuchaba, su expresión mostrando una mezcla de sorpresa y comprensión. Ricardo siempre fue un hombre reservado. Incluso para aquellos de nosotros que trabajamos cerca de él, había partes de su vida que mantenía en privado. Pero lo que puedo decirte es que su dedicación a la comunidad no tenía límites. Trabajaba incansablemente para ayudar a los demás, y siempre estaba buscando maneras de hacer una diferencia, dijo Andrés. Valeria asintió, reconociendo la verdad en las palabras de Andrés. Lo sé, pero lo que no entiendo es por qué mantuvo esto en secreto. ¿Por qué no me contó sobre su conexión con Antonio Herrera y el testamento? Preguntó Valeria, su voz reflejando su confusión y dolor. Andrés suspiró y tomó un sorbo de su café antes de responder. Ricardo y Antonio tenían una relación complicada. Antonio era como un mentor para Ricardo, pero también había tensiones. Antonio era un hombre con muchos secretos y expectativas, y creo que Ricardo sentía que debía protegerte a ti y a los niños de cualquier repercusión. Él quería cumplir con las condiciones del testamento, pero hacerlo sin poner en riesgo a su familia, explicó Andrés. Valeria asintió, sintiendo que comenzaba a entender un poco más. ¿Y qué sabes sobre los proyectos específicos en los que trabajó Ricardo? ¿Hay algo que crees que podría ser especialmente relevante? Preguntó Valeria. Andrés pensó por un momento antes de responder. Recuerdo que Ricardo estaba especialmente dedicado a un proyecto de restauración de un parque local. Ese parque era especial para él porque solía llevar a Sofía y Martín allí a jugar cuando eran pequeños. Además, hubo un tiempo en que estaba muy involucrado en una iniciativa para proporcionar educación y recursos a los jóvenes desfavorecidos de la comunidad. Era un proyecto que Antonio había comenzado, y Ricardo quería asegurarse de que continuara, dijo Andrés. Valeria tomó nota de estas nuevas pistas, sintiéndose cada vez más cerca de la verdad. Gracias, Andrés. Esto es muy útil.
Creo que voy a investigar más sobre esos proyectos. Tal vez pueda encontrar más respuestas allí, dijo Valeria. Después de despedirse de Andrés, Valeria decidió visitar el parque que Ricardo había ayudado a restaurar. Era un lugar que solía visitar con Sofía y Martín cuando eran pequeños, y aunque no había estado allí en mucho tiempo, sabía que sería un buen punto de partida. El parque estaba tranquilo cuando llegó, con solo unas pocas personas paseando o jugando con sus perros. Valeria caminó lentamente, recordando los tiempos felices que había pasado allí con Ricardo y los niños. Se acercó a una placa conmemorativa que había sido instalada en honor a Antonio Herrera, y se quedó allí un momento, reflexionando sobre todo lo que había aprendido. Mientras leía la inscripción en la placa, notó a un hombre mayor sentado en un banco cercano, observándola. Parecía familiar, pero no podía recordar de dónde lo conocía. El hombre se levantó y se acercó a ella. «Perdona, ¿eres Valeria?», preguntó el hombre con una sonrisa amable. «Sí, soy yo». «¿Nos conocemos?», respondió Valeria, tratando de recordar. «Soy Eduardo, un viejo amigo de Ricardo. Solíamos trabajar juntos en este parque». «He escuchado mucho sobre ti», dijo Eduardo. Valeria se sintió aliviada al encontrar a alguien más que conocía a Ricardo y su trabajo en la comunidad. «Eduardo, es un placer conocerte. Estoy tratando de entender más sobre la vida de Ricardo y su relación con Antonio Herrera. ¿Podrías contarme más sobre su trabajo aquí y cualquier cosa que creas que podría ser relevante?», preguntó Valeria. Eduardo asintió y comenzaron a caminar por el parque mientras él compartía sus recuerdos. Habló sobre cómo Ricardo había organizado eventos comunitarios, reclutado voluntarios y trabajado incansablemente para mejorar el parque. También mencionó que Ricardo a menudo hablaba de su familia con gran amor y orgullo. Ricardo siempre decía que este parque era un lugar especial para su familia. Quería asegurarse de que fuera un lugar donde todos pudieran disfrutar y sentirse seguros. Y en cuanto a Antonio, Ricardo lo respetaba mucho, pero también quería demostrar que podía hacer una diferencia por sí mismo, sin depender de nadie, dijo Eduardo. Valeria asintió, sintiéndose más cerca de la verdad. «Gracias, Eduardo. Todo esto me ayuda a comprender mejor a Ricardo y sus motivos. Hay tanto que no sabía, pero cada vez entiendo más», dijo Valeria con gratitud. Después de despedirse de Eduardo, Valeria se sentó en uno de los bancos del parque, mirando el paisaje y reflexionando sobre todo lo que había aprendido. Sabía que aún tenía un largo camino por delante, pero con cada nueva pieza del rompecabezas, se sentía más fuerte y decidida a descubrir la verdad. Esa noche, Valeria se sentó con sus hijos y les contó sobre su día. Aunque no compartió todos los detalles, les explicó que estaba descubriendo más sobre su padre y su trabajo en la comunidad. «Papá siempre quiso hacer una diferencia y ayudar a los demás. Estoy muy orgullosa de lo que hizo y de cómo trabajó para mejorar nuestra comunidad. Es importante que sepamos y recordemos eso», dijo Valeria, abrazando a Sofía y Martín. Los niños escucharon con atención, sus ojos brillando de orgullo y curiosidad. Valeria sintió que cada nueva revelación sobre Ricardo la acercaba más a la verdad, pero también la dejaba con más preguntas. Decidida a llegar al fondo de todo, sabía que debía enfrentar a las personas del pasado de Ricardo que podrían tener respuestas. Entre ellos, los antiguos amigos y familiares de Ricardo que conocían su relación con Antonio Herrera. El siguiente paso en su búsqueda la llevó a contactar a Ana, la hermana de Ricardo. Aunque su relación había sido distante desde la muerte de Ricardo, Valeria sabía que Ana podía tener información crucial sobre el testamento y las razones detrás del secreto de Ricardo. Llamó a Ana y le pidió reunirse,
y Ana accedió a encontrarse en una cafetería cerca de su casa. Valeria llegó temprano, nerviosa pero decidida. Ana llegó poco después, su expresión mostrando una mezcla de curiosidad y cautela. Después de intercambiar saludos incómodos, se sentaron en una mesa apartada. Gracias por venir, Ana. Sé que ha pasado tiempo desde que hablamos, pero necesito tu ayuda, dijo Valeria, su voz firme pero llena de emoción. Ana asintió, observando a Valeria con atención. Valeria, siempre estaré aquí para ti y para los niños. ¿Qué es lo que necesitas?, preguntó Ana, su tono más suave de lo que Valeria esperaba. Valeria le explicó todo lo que había descubierto sobre Ricardo, Antonio Herrera y el testamento. Le mostró los documentos y le contó sobre las entrevistas con los amigos y colegas de Ricardo. Ana, necesito saber más sobre la relación de Ricardo con Antonio. ¿Sabías algo sobre el testamento o sobre las condiciones que Antonio impuso?, preguntó Valeria, mirando a Ana con esperanza. Ana suspiró y tomó un sorbo de su café antes de responder. Sabía que Ricardo y Antonio tenían una relación complicada. Antonio siempre fue una figura paterna para Ricardo, especialmente después de la muerte de nuestros padres. Pero también había tensiones. Antonio era exigente y tenía expectativas muy altas. En cuanto al testamento, sí, sabía que existía, pero no conocía los detalles exactos. Ricardo solo me mencionó que tenía que cumplir con ciertos valores y responsabilidades para acceder a la herencia, dijo Ana, su voz mostrando una mezcla de tristeza y comprensión. Valeria asintió, sintiendo que estaba obteniendo más claridad. ¿Crees que Ricardo estaba ocultando algo más, algo que aún no he descubierto?, preguntó Valeria, su voz temblando ligeramente. Ana se quedó en silencio por un momento, pensando cuidadosamente en su respuesta. Ricardo era un hombre de principios, pero también era muy protector. Creo que no quería que te preocuparas por algo que consideraba su responsabilidad. Pero hay algo que deberías saber. Antonio dejó una carta para Ricardo antes de morir. No sé qué decía, pero creo que podría ser importante. La encontré entre las cosas de Ricardo después de su muerte, pero nunca la abrí. La tengo en casa. Si quieres, podemos leerla juntas, dijo Ana, su voz llena de sinceridad. Valeria sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. La carta podría ser la pieza final del rompecabezas. Gracias, Ana. Me gustaría mucho leerla contigo, dijo Valeria, su voz llena de gratitud. Después de la reunión en la cafetería, Ana llevó a Valeria a su casa. Subieron al ático, donde Ana había guardado las pertenencias de Ricardo. Entre las cajas de recuerdos y documentos, Ana sacó una pequeña caja de madera y la abrió, revelando una carta sellada con el nombre de Ricardo en la parte superior. Valeria tomó la carta con manos temblorosas y, junto con Ana, se sentaron en el sofá. Con un profundo respiro, Valeria rompió el sello y comenzó a leer la carta en voz alta. Querido Ricardo, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí para decírtelo en persona. Quiero que sepas cuánto significaste para mí y lo orgulloso que estoy de ti. Has demostrado una y otra vez tu integridad y dedicación a los valores que ambos compartimos. El testamento que dejé no es solo una herencia material, sino un legado de principios y responsabilidades. Sabía que podrías cumplir con las condiciones, porque siempre has sido un hombre de honor. Pero hay algo más que debes saber. Hay un secreto que he guardado y que ahora es el momento de revelar. Hay una caja de documentos en la casa de mi viejo amigo, Santiago. En esa caja encontrarás las respuestas a muchas de las preguntas que has tenido a lo largo de los años.
Confío en que sabrás qué hacer con esta información. Con cariño y respeto. Antonio Herrera. Valeria y Ana se miraron, comprendiendo la importancia de lo que habían leído. La carta confirmaba que había más secretos por descubrir, y que Ricardo había estado trabajando para desentrañar este misterio hasta su muerte. Tenemos que encontrar a Santiago y esa caja de documentos, dijo Valeria, su voz firme y decidida. Ana asintió, su rostro mostrando una determinación similar. Sí, lo haremos juntas. Ricardo y Antonio confiaron en nosotros para continuar su legado, y no podemos fallarles, dijo Ana. Al día siguiente, Valeria y Ana buscaron información sobre Santiago, el viejo amigo de Antonio. Después de algunas llamadas, lograron localizarlo y concertaron una reunión en su casa. Santiago, un hombre mayor pero aún lleno de vitalidad, las recibió con una cálida sonrisa y las guió hasta su sala de estar. Antonio me habló de ustedes y del testamento. Sabía que algún día vendrían a buscar respuestas, dijo Santiago, su voz profunda y serena. Valeria y Ana le mostraron la carta, y Santiago asintió con comprensión. La caja está en el sótano. Antonio me pidió que la guardara hasta que ustedes estuvieran listos. Síganme, dijo Santiago, llevándolas por una escalera estrecha hasta un sótano lleno de antigüedades y documentos antiguos. En una esquina, encontraron una caja de madera con el nombre de Antonio Herrera grabado en ella. Santiago la abrió, revelando una colección de documentos, fotos y cartas. Valeria y Ana comenzaron a revisar el contenido, encontrando detalles sobre los negocios de Antonio, sus proyectos comunitarios y, finalmente, una serie de cartas que explicaban la verdadera razón detrás de las condiciones del testamento. Antonio había descubierto irregularidades en sus negocios y había decidido dejar su fortuna a alguien que pudiera corregir esos errores y continuar con su legado de integridad. Ricardo había sido esa persona, y aunque Antonio nunca pudo confrontar directamente a los responsables, confiaba en que Ricardo podría hacerlo en su lugar. Valeria y Ana comprendieron la magnitud de lo que Ricardo había heredado, no solo una fortuna, sino una misión de justicia y restauración. Con esta nueva información, sabían que debían seguir adelante y cumplir con el legado de Antonio y Ricardo. Valeria miró a Ana y Santiago, sintiendo una profunda conexión con ellos y con el pasado que habían desenterrado. Sabía que el camino sería difícil, pero estaba decidida a honrar la memoria de Ricardo y Antonio, y a continuar su trabajo. Tenemos mucho trabajo por hacer, pero no estamos solas. Juntos, haremos justicia y honraremos sus legados, dijo Valeria, su voz llena de determinación. Ana y Santiago asintieron, y juntos comenzaron a planear los próximos pasos para revelar la verdad y cumplir con el legado que Ricardo y Antonio les habían dejado. Valeria se despertó al día siguiente sintiendo el peso de la misión que había asumido. La caja de documentos de Antonio Herrera había revelado una verdad que no podía ignorar. Había personas poderosas involucradas en las irregularidades descubiertas por Antonio, y ahora Valeria debía decidir cómo proceder. Sabía que esta decisión no solo afectaría su vida, sino también la memoria de Ricardo y el bienestar de sus hijos. Valeria se reunió con Ana y Santiago para discutir los siguientes pasos. Los documentos contenían pruebas incriminatorias que podrían exponer a varias figuras influyentes en la comunidad. Sin embargo, también sabían que al hacerlo, se enfrentarían a represalias y a una posible batalla legal que podría durar años. Tenemos que ser muy cuidadosos con esto, dijo Santiago, su voz llena de preocupación. Las personas involucradas no se detendrán ante nada para proteger sus intereses. Pero si lo hacemos bien, podemos limpiar el nombre de Antonio y Ricardo y asegurar que se haga justicia. Ana asintió, su expresión seria. Estoy de acuerdo.
Pero también tenemos que considerar lo que esto significará para nosotras y para los niños. Esto no será fácil, y podría poner en riesgo nuestra seguridad, dijo Ana, mirando a Valeria. Valeria se sintió atrapada en un dilema ético. Por un lado, quería honrar la memoria de Ricardo y cumplir con el legado de Antonio. Por otro lado, temía por la seguridad de su familia y por las posibles consecuencias de enfrentarse a personas tan poderosas. Esa noche, Valeria se sentó con sus hijos, Sofía y Martín, para explicarles la situación de una manera que pudieran entender. Quería que supieran por qué estaba tomando estas decisiones y cómo podría afectar sus vidas. Niños, hay algo importante que necesito contarles. Su papá y su abuelo Antonio estaban trabajando en algo muy importante antes de que fallecieran. Descubrí algunas cosas que ellos querían que supiéramos y ahora tenemos la oportunidad de hacer algo al respecto, dijo Valeria, tratando de mantener la calma. Sofía, la mayor, frunció el ceño. ¿Vamos a estar bien, mamá?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Valeria la abrazó con fuerza. Sí, mi amor. Vamos a estar bien. Solo necesitamos ser fuertes y valientes, como siempre hemos sido. Papá estaría muy orgulloso de nosotros por continuar su trabajo, respondió Valeria, con voz reconfortante. Martín, aunque más joven, entendía la seriedad de la situación. Quiero ayudar, mamá. Quiero que hagamos lo correcto, dijo, mirando a Valeria con determinación. Valeria se sintió conmovida por la valentía de sus hijos y supo que debía seguir adelante. Al día siguiente, Valeria se reunió con un abogado recomendado por Santiago. Le explicó la situación y le mostró los documentos. El abogado, un hombre con una reputación de integridad y valentía, revisó todo detenidamente. Esto es una bomba, Valeria. Pero también es una oportunidad para hacer justicia. Podemos proceder de dos maneras. Podríamos llevar esto a las autoridades y presentar una denuncia formal, o podríamos intentar resolverlo de manera más discreta, contactando a las personas involucradas y dándoles la oportunidad de corregir sus errores sin escándalo público, dijo el abogado, mirándola con seriedad. Valeria consideró ambas opciones. Presentar una denuncia formal significaba exponer a su familia a la posibilidad de represalias y a una larga batalla legal. Sin embargo, hacerlo de manera discreta podría no garantizar que se haga justicia completa. Quiero hacer lo correcto, pero también debo proteger a mis hijos. ¿Qué me recomiendas?, preguntó Valeria, su voz llena de preocupación. El abogado suspiró y se inclinó hacia adelante. En mi experiencia, la justicia rara vez es sencilla. Si optamos por la vía formal, debemos estar preparados para luchar. Pero también creo que Antonio y Ricardo habrían querido que se haga justicia, independientemente del costo. Mi consejo es que tomes tiempo para pensar y decidir lo que es mejor para ti y tu familia, dijo el abogado con sinceridad. Valeria se despidió del abogado y regresó a casa para reflexionar. Sabía que cualquier decisión que tomara tendría consecuencias significativas. Pasó la noche en vela, sopesando todas las opciones y recordando a Ricardo y Antonio, imaginando lo que ellos habrían querido. A la mañana siguiente, Valeria se levantó con una decisión clara en su mente. Había consultado con Ana y Santiago, y aunque las preocupaciones eran muchas, sabían que la única manera de honrar verdaderamente a Ricardo y Antonio era luchar por la justicia. Llamó al abogado y le comunicó su decisión. Vamos a hacerlo formalmente. Presentaremos una denuncia y llevaremos esto a las autoridades. Quiero que se haga justicia y que el legado de Ricardo y Antonio sea respetado, dijo Valeria, con firmeza. El abogado asintió y comenzaron a planificar los próximos pasos.
Sabían que el camino sería largo y difícil, pero estaban preparados para enfrentarlo juntos. Valeria también decidió que era momento de informar a los antiguos amigos y colegas de Ricardo sobre su decisión. Quería que supieran que estaban luchando por la verdad y que necesitaban todo el apoyo posible. Organizaron una reunión en el café, donde Valeria había trabajado y donde muchos de los amigos de Ricardo solían reunirse. Cuando llegó el día, Valeria se sintió nerviosa pero decidida. Carlos, su fiel compañero de trabajo, fue uno de los primeros en llegar. Valeria, estoy aquí para apoyarte. Lo que necesites, cuenta conmigo, dijo Carlos, con una sonrisa alentadora. Poco a poco, más personas llegaron, incluyendo Martín, el voluntario del refugio, y otros amigos y colegas que habían conocido a Ricardo y Antonio. Valeria se puso de pie y explicó todo lo que había descubierto y la decisión que había tomado. Sé que esto no será fácil, pero es lo correcto. Ricardo y Antonio merecen justicia, y nosotros podemos hacer que eso suceda. Les pido su apoyo y su comprensión mientras atravesamos este proceso, dijo Valeria, su voz firme y llena de determinación. Las respuestas fueron abrumadoramente positivas. Todos se comprometieron a apoyar a Valeria en su lucha por la justicia, ofreciendo su ayuda y recursos. Valeria se sintió energizada por el apoyo de su comunidad y la firme determinación de llevar a cabo su misión. Sin embargo, sabía que aún había cabos sueltos y secretos por descubrir. Fue entonces cuando un visitante inesperado apareció en el café, añadiendo una nueva dimensión al misterio. Era una tarde tranquila en el café, y Valeria estaba atendiendo a los clientes habituales. De repente, notó a un hombre que había estado observándola en visitas anteriores. Él se acercó al mostrador, con una expresión que mezclaba misterio y urgencia. «Hola, Valeria. ¿Podemos hablar en privado?», preguntó el hombre, su voz baja y seria. Valeria sintió una oleada de curiosidad y precaución. Reconoció al hombre como el cliente enigmático que había dejado la nota misteriosa semanas atrás. «Claro, sígueme», dijo Valeria, guiándolo hacia una mesa en una esquina apartada del café. El hombre se sentó y esperó a que Valeria tomara asiento. Su rostro mostraba una mezcla de determinación y pesar. «Me llamo Javier. Trabajo en una firma de abogados que solía representar a Antonio Herrera. He estado siguiendo tu progreso y creo que es hora de que sepas la verdad completa», dijo Javier, su voz firme. Valeria se sintió un poco desconcertada, pero también aliviada. Finalmente, parecía que estaba a punto de obtener respuestas cruciales. «¿Qué es lo que necesitas decirme, Javier?», preguntó Valeria, su voz reflejando su mezcla de curiosidad y cautela. Javier tomó un respiro profundo antes de comenzar. Antonio y Ricardo estaban más conectados de lo que puedes imaginar. Antonio no solo era un mentor para Ricardo, sino que también lo consideraba como un hijo. Cuando descubrió las irregularidades en sus negocios, sabía que solo podía confiar en Ricardo para resolverlo. Sin embargo, había más en juego que solo la herencia. Antonio había hecho ciertos enemigos poderosos y temía por la seguridad de su familia y de Ricardo. Por eso, Ricardo mantuvo muchas cosas en secreto, para protegerte a ti y a los niños, explicó Javier. Valeria asintió lentamente, procesando la información. Entiendo. Ricardo siempre fue protector, y ahora veo por qué. Pero, ¿qué más hay que sepa?, preguntó Valeria. Javier sacó un sobre de su chaqueta y se lo entregó a Valeria. Aquí hay documentos adicionales que Antonio me pidió guardar. Contienen información detallada sobre las personas involucradas en las irregularidades y los pasos que debes seguir para garantizar que se haga justicia.
Antonio confiaba en ti, Valeria. Sabía que algún día podrías necesitar esta información, dijo Javier. Valeria tomó el sobre y lo abrió con manos temblorosas. Dentro, encontró más pruebas de las irregularidades, así como instrucciones claras de Antonio sobre cómo proceder. Las pruebas incluían transacciones financieras, correos electrónicos y documentos legales que exponían la corrupción en los negocios de Antonio. Esto es increíble. Con estas pruebas, podemos llevar el caso a las autoridades y asegurar que se haga justicia. Pero, ¿por qué me has estado observando en silencio todo este tiempo?, preguntó Valeria, mirando a Javier. Javier la miró con una mezcla de compasión y admiración. Porque quería asegurarme de que estabas lista. Antonio siempre dijo que tenías una fuerza interior increíble, pero también sabía que necesitarías tiempo para descubrir tu camino. Ahora veo que estás lista para enfrentar cualquier desafío y llevar a cabo su legado, dijo Javier. Valeria se sintió conmovida por sus palabras y se dio cuenta de que todo lo que había pasado la había preparado para este momento. Gracias, Javier. Gracias por confiar en mí y por proteger estos documentos. Prometo que haré todo lo posible para honrar la memoria de Antonio y Ricardo, dijo Valeria, su voz llena de determinación. Javier asintió y se levantó de la mesa. Estoy a tu disposición para cualquier ayuda que necesites. No dudes en contactarme si necesitas apoyo legal o cualquier otra cosa, dijo Javier antes de despedirse. Valeria observó cómo se iba Javier, sintiéndose más fuerte y más decidida que nunca. Ahora tenía las pruebas necesarias para llevar el caso a las autoridades y luchar por la justicia. Regresó a casa esa noche con el sobre de documentos y se sentó a revisar cada detalle. Sabía que el camino sería difícil, pero también sabía que estaba haciendo lo correcto. Al día siguiente, Valeria se reunió con el abogado y le mostró los nuevos documentos. El abogado quedó impresionado por la cantidad de pruebas y la claridad de las instrucciones de Antonio. Con esto, tenemos un caso muy sólido. Podemos presentar esto a las autoridades y comenzar el proceso legal. Será un camino largo, pero estoy seguro de que podemos ganar, dijo el abogado, con una expresión de determinación. Valeria asintió, sintiendo una oleada de esperanza. Vamos a hacerlo. Vamos a llevar esto a las autoridades y luchar por la justicia. Ricardo y Antonio merecen que se haga justicia, y nosotros vamos a asegurarnos de que eso suceda, dijo Valeria, su voz llena de resolución. Con el apoyo de su abogado y la comunidad, Valeria se preparó para la batalla legal que estaba por venir. Sabía que habría desafíos, pero también sabía que tenía la fuerza y el apoyo necesarios para enfrentarlos. En los días siguientes, Valeria trabajó incansablemente con su abogado para preparar el caso. Contactaron a las autoridades y presentaron las pruebas, iniciando el proceso legal contra los responsables de las irregularidades. La noticia del caso pronto se difundió en la comunidad, y Valeria recibió un abrumador apoyo de amigos, colegas y personas que admiraban su valentía. Aunque sabía que el camino sería largo y difícil, también sabía que no estaba sola. Valeria reflexionó sobre todo lo que había pasado y se sintió agradecida por el apoyo de sus hijos, Ana, Santiago, y todos los que habían estado a su lado. Sabía que estaba honrando la memoria de Ricardo y Antonio al luchar por la justicia y que, al hacerlo, estaba construyendo un futuro mejor para su familia y su comunidad. El proceso legal que Valeria había iniciado se movía lentamente, pero con firmeza. Con cada audiencia y presentación de pruebas, la verdad comenzaba a salir a la luz, y las irregularidades en los negocios de Antonio Herrera se hacían cada vez más evidentes. Los medios de comunicación empezaron a prestar atención al caso, y Valeria se convirtió en un símbolo de justicia y valentía. A medida que el caso avanzaba,
Valeria se enfrentaba a numerosos desafíos. Los abogados de los acusados intentaban desacreditar las pruebas y la cuestionaban constantemente. Sin embargo, Valeria se mantenía firme, apoyada por su abogado y su comunidad. La presión y el estrés eran enormes, pero cada vez que sentía que flaqueaba, recordaba las palabras de Antonio y Ricardo, y se fortalecía. Una tarde, mientras Valeria revisaba documentos en su casa, recibió una visita inesperada. Era Javier, el cliente enigmático que le había entregado los documentos cruciales. Llevaba un sobre en la mano y una expresión de urgencia en su rostro. «Valeria, necesito hablar contigo». «Esto no puede esperar», dijo Javier, su voz seria. Valeria lo invitó a pasar y se sentaron en la sala. Javier le entregó el sobre y la miró con preocupación. «He encontrado algo más. Estos documentos contienen información adicional que puede ser crucial para tu caso. Muestran la profundidad de la corrupción y las conexiones con figuras aún más poderosas. Debes tener mucho cuidado», advirtió Javier. Valeria abrió el sobre y comenzó a leer los documentos. Lo que encontró fue impactante: más pruebas de corrupción y vínculos con políticos y empresarios influyentes. Sabía que esto complicaría aún más el caso, pero también que era necesario para que se hiciera justicia. «Gracias, Javier. Esto es muy importante. Sabía que esto iba a ser difícil, pero estoy decidida a seguir adelante», dijo Valeria, su voz firme. Javier asintió, con una mezcla de admiración y preocupación en su mirada. «Sé que eres fuerte, Valeria. Solo asegúrate de tener cuidado. Las personas involucradas no se detendrán ante nada para proteger sus intereses», dijo Javier antes de despedirse. Valeria pasó la noche revisando los nuevos documentos y preparando su estrategia con su abogado. Sabía que el camino hacia la justicia sería aún más difícil, pero también sabía que estaba haciendo lo correcto. Al día siguiente, Valeria se reunió con su abogado para discutir los nuevos hallazgos. El abogado quedó impresionado por la magnitud de las pruebas y la complejidad del caso. «Esto cambia las cosas, Valeria. Tenemos que estar preparados para una lucha aún más intensa. Pero con estas pruebas, tenemos una oportunidad real de ganar», dijo el abogado, con determinación. Valeria asintió, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. «Estoy lista para lo que venga. No puedo permitir que la memoria de Ricardo y Antonio sea manchada. Vamos a luchar con todo lo que tenemos», dijo Valeria, su voz llena de resolución. El caso continuó, y Valeria se encontró enfrentando no solo a los abogados de los acusados, sino también a amenazas y presiones externas. Recibió llamadas anónimas y mensajes intimidantes, pero se negó a dejarse amedrentar. Un día, mientras se dirigía a una audiencia, Valeria fue abordada por un hombre en un traje caro. Su rostro mostraba una mezcla de arrogancia y amenaza. «Señora Fernández, le aconsejo que deje esto. No tiene idea de con quién está tratando. Retírese ahora y puede evitarse muchos problemas», dijo el hombre, su voz baja pero llena de veneno. Valeria lo miró directamente a los ojos, su determinación inquebrantable. «No me intimidarán. Estoy haciendo lo correcto, y no me detendré hasta que se haga justicia. Si eso significa enfrentarme a personas como usted, entonces que así sea», respondió Valeria, su voz firme. El hombre la miró con sorpresa y desdén antes de marcharse. Valeria sabía que los desafíos solo aumentarían, pero también sabía que tenía el apoyo de su comunidad y la fuerza interior para enfrentarlos. La lucha legal continuó, y poco a poco, la verdad comenzó a prevalecer. Los medios de comunicación cubrían el caso con más atención,
y la historia de Valeria se convirtió en un ejemplo de coraje y determinación. Las pruebas presentadas eran irrefutables, y los acusados comenzaron a enfrentar las consecuencias de sus acciones. En medio de esta batalla, Valeria encontró un aliado inesperado, un periodista de investigación llamado Marcos. Él había estado siguiendo el caso y se ofreció a ayudar a Valeria a exponer la verdad al público. Valeria, tu historia necesita ser contada. La gente necesita saber lo que está pasando y cómo estás luchando por la justicia. Puedo ayudarte a llevar esta historia a un público más amplio, dijo Marcos, su voz llena de pasión. Valeria aceptó la ayuda de Marcos y comenzaron a trabajar juntos en una serie de artículos y reportajes que detallaban el caso y las pruebas. Los artículos tuvieron un impacto significativo, generando apoyo público y presionando a las autoridades para actuar. Finalmente, llegó el día del juicio. Valeria se presentó en la corte con su abogado, acompañada por Ana, Santiago, Javier y muchos otros que habían apoyado su lucha. La sala estaba llena de periodistas y miembros de la comunidad que habían seguido el caso con interés. El juez escuchó los argumentos y revisó las pruebas presentadas por Valeria y su equipo. Después de días de deliberaciones, el veredicto final fue pronunciado. Los acusados fueron encontrados culpables de corrupción y fraude, y se les impusieron severas penas. Valeria sintió una oleada de alivio y emoción. Había logrado lo que parecía imposible: hacer justicia y limpiar el nombre de Ricardo y Antonio. La sala estalló en aplausos y felicitaciones, y Valeria fue abrazada por sus amigos y aliados. Después del juicio, Valeria se tomó un momento para reflexionar sobre todo lo que había pasado. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero también sabía que había cumplido con su deber y honrado la memoria de los hombres que amaba. Con el caso cerrado y la justicia servida, Valeria miró hacia el futuro con esperanza y determinación. Sabía que había encontrado una nueva misión en la vida: utilizar su experiencia para ayudar a otros en situaciones similares y luchar por la justicia en todas sus formas. Armada con la verdad y el apoyo de su comunidad, Valeria estaba lista para embarcarse en su nuevo camino hacia la redención, sabiendo que siempre tendría el amor y la memoria de Ricardo y Antonio para guiarla. Esperamos que esta historia te haya tocado el corazón. Si fue así, muestra tu apoyo con un like y suscribiéndote al canal. Nos permite seguir compartiendo narrativas fascinantes. Gracias por tu valioso apoyo.